¿Cómo aprenden los niños? Es la masterclass o es la clase que estaremos compartiendo hoy y es la primera de otras que tienen que ver con el mismo contenido. Mi nombre es Rode Peña Anillo. Los que me han estado siguiendo, los que ya están en la academia, los que han estado al tanto de lo que hemos estado transmitiendo. Soy misionera, educadora y escritora con dos ministerios importantes que estoy alcanzando. Uno se llama Alcanzando Generaciones, enfocado a la niñez, y otro, Mujeres de Fe y Esperanza, directamente para mujeres. El texto bíblico en el que nos vamos a apoyar hoy para este tiempo de clase, y va a ser el mismo texto bíblico que nos va a servir para apoyar las dos clases siguientes, está en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y es un texto que es conocido por los padres, es conocido por los líderes, es conocido por las personas que trabajan con niños. En esta versión dice: instruye al niño en el buen camino y aun cuando envejezca no se apartará de él. Y quiero dejar claro algunas observaciones que estaremos haciendo en cuanto a este texto. Es un texto en el cual tenemos que pensar todas las personas que trabajan con niños, pero la aclaración es que no es un texto para salvación. Es un texto para instrucción, y eso lo podemos estar viendo en la medida que avanzamos. Instruimos, tenemos la necesidad de instruir, tenemos la necesidad de alcanzar a los niños porque tenemos que enseñarles para la vida en la comunidad, tenemos que enseñarles para la salvación y tenemos que enseñarles para su vida en el futuro, qué van a hacer ellos en el futuro. Por eso el texto dice: y aun cuando envejezca. Y hace dos observaciones importantes: instruye en el buen camino. Otras versiones dicen: instruye en su camino. Y eso tiene que ver con su futuro, lo que él va a hacer definitivamente cuando sea mayor. ¿Cómo aprenden los niños en este tema? Lo vamos a estar viendo en tres fases. Lo estamos viendo en qué podemos enseñar, y ese es el contenido de esta clase. Las características que tienen los niños para aprender. También vamos a ver en cómo podemos enseñar a los niños, y esto tiene que ver con los métodos que podemos utilizar a la hora de enseñar a los niños. Y también vamos a estar viendo quiénes son las personas, quiénes pueden enseñar, y esto nos lleva a las personas. Así es que voy a tener el gusto de estar compartiendo con ustedes esta primera masterclass, pensando en una división que hacemos con los niños, especialmente en nuestras iglesias, aunque tiene que ver con la psicopedagogía, la división que tienen las edades para tratar con los niños. Pero especialmente en las iglesias dividimos a los niños por los muy pequeñitos, normalmente le llamamos cuna. Dividimos a los niños entre preescolares y luego vienen los escolares. Dentro de estas edades hay otras subdivisiones, pero que nosotros no vamos a estar viendo en este momento. Lo que nos interesa es ver a los niños preescolares y a los niños escolares, algunas de las características que ellos tienen y cómo ellos se comportan a la hora de aprender. Cosas muy importantes que tiene que tener el maestro, el líder, en cuenta a la hora de poderle enseñar. Entonces, los niños preescolares van de 3 a 5 años. Nosotros queremos ver, lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver los de 3 y vamos a ver los de 4 y 5. Una pregunta que a veces surge, y es: los niños hasta 2 años son una clase, ¿cómo aprenden? La pregunta a cómo aprenden, rotundamente sí aprenden.
sí aprenden. Pero los niños pequeños, hasta 2 años, están en la fase, y eso se ve más profundamente cuando este tema se trata desde otra perspectiva. Los niños aprenden con aquellas personas que tienen apego, y con quien los niños pequeños tienen apego es con su mamá, en algunos casos su papá, pero generalmente el apego es algo que viene desde que están en el vientre con la lactancia y se desarrolla, y es válido en los niños hasta los 2 años. Entonces, no es una clase para la escuela bíblica dominical. Puede ser un tiempo para cuidarlos, para ofrecer algún confort a las mamás que están en el culto, pero no es una clase, pero sí aprenden. Veamos los niños de 3 años. Los niños de 3 años tienen características espirituales. Por ejemplo, vamos a estar pensando en las características espirituales que estos niños tienen. Una de las cosas interesantes para los niños pequeños, los niños de 3 años, a ellos les gustan los instrumentos. No los instrumentos ya más sofisticados de piano, pero les gustan sobre todo los instrumentos que hacen ruido. Entonces, ahí tenemos panderetas, tenemos claves, hay muchos juguetes que hacen ruido, y eso puede ser una manera interesante que tienen los maestros y que pueden utilizar los maestros en sus clases para acompañar el, el aprendizaje de los niños en sus clases. Ellos pueden cantar canciones sencillas. Los niños pequeños no van a poder aprender canciones muy complicadas. Entonces, una sola frase que se repita. Una de las ventajas que tiene la música con estos niños pequeños es que usted puede coger una frase principal de su lección y puede ponerle música, y ellos van a usar los instrumentos que ya usted tiene en clase. Recuerde, instrumentos que hagan ruido, que den sonidos. Y esto para ellos es un instrumento. Ellos pueden dar gracias. Aunque saben, les podemos enseñar que orar es hablar con Dios, no tenemos que enseñarle la oración desde las bases estructurales que nosotros conocemos la oración. Ellos pueden decir gracias por mi mamá, gracias por mi papá, gracias por los alimentos, gracias por mi familia, y hasta le van a decir gracias por mi perro, gracias por mi juguete. Y pueden escuchar historias, igual, no pueden ser historias complicadas. No pueden hacer historias complicadas. ¿Qué pueden aprender los niños en cualquier edad? La respuesta es pueden aprender todo. Pueden aprender todo el contenido de la Biblia, pero la forma es lo que va a hacer el cambio, lo que va a hacer la diferencia. Nuestra segunda clase, nuestra segunda oportunidad de encuentro va a ser para que hablemos de cómo son las historias, o cuáles son las enseñanzas, cómo llegar hasta ellos con las enseñanzas que ellos pueden escuchar. Entonces, desde el punto de vista emocional, cognitivo, los niños son sociales. Los niños de 3 años son sociales, pero son profundamente emocionales. Ellos se van a interesar por su familia, van a tratar de ayudar, de ser cooperativos, de iniciar juegos con otros niños que estén en su medio, 1 o 2 niños, no con un grupo grande. Pueden ser amorosos. En esta etapa usted los ve cómo se recuestan de las personas a las que ellos conocen, se recuestan a ellos y pueden ser afectivos, pero responden al cambio de humor que tenga la persona con la que ellos se están relacionando. Y esto es importante que lo podamos tener en cuenta. Es importante que lo podamos tener en cuenta. También usan la imaginación y demuestran una fuerte independencia. Mentalmente están en el campo de aprender.
palabras. Ellos no van a usar más de 300 palabras. En este tiempo comienzan a usar tal vez algunas frases cortas. Comienzan a hacer identificaciones del sexo. Si ella es como mamá, su hermanito es como papá. Y están descubriendo, se les conoce en algunas descripciones así, con esta clasificación, son descubridores. Pueden unir, pueden comparar y agrupar. Por eso, uno de los juegos que es importante para ellos en este tiempo son los Legos, las figuras, los juegos de figura. Y disfrutan la repetición. Les gusta que les repitan las historias. Por eso, una de las frases que ellos usan es otra vez, otra vez, otra vez. Y lo quieren una y otra vez. Y ya están reconociendo los colores. Comienzan a usar números, pero no números físicos de escritura. Ellos no los conocen todavía, pero saben lo que es 1, 2, 3. Y comienzan a saber los colores básicos. Sus características físicas, estos niños demuestran preferencias por la mano derecha o la mano izquierda. Hasta esta edad, probablemente ellos han estado intercambiando el uso de sus dos manos. Y la familia va a ser diestro, va a ser ambidiestro o no. Pero es ya a los 3 años cuando ellos van a empezar a definir si van a usar sus dos manos, sus dos hemisferios, o si van a definirse por uno de ellos. Comienzan a definir mejor su espacio, porque ya tienen mejor coordinación motora, ya pueden caminar mejor. Y quieren hacer cosas con ellos mismos, como desvestirse, escoger su ropa y estas cosas. Pero seguimos con los niños preescolares y estamos pensando entonces en los niños que están en las características de 4 a 5 años. Estos niños tienen particularidades muy, muy especiales. Los de 4 todavía están cerca a los de 3, pero ya no quieren ser tan pequeñitos como ellos y por eso los podemos asociar con los niños de 5 años. Así es que vamos a encontrar en que estos niños son emocionales, tienen confianza en sus propias habilidades y le pueden repetir en algún momento, yo sé. Les gusta que se les tenga en cuenta, por eso les gusta mandar. Y con frecuencia usan, digamos, el chisme. Y van y dicen, fulano hizo, mi hermanito hizo esto. Y dan quejas, son muy quejosos. Se concentran en el juego cooperativo, ya no están tan solitos, sino que les gusta estar ya con un grupo mayor de niños. Responden al humor y disfrutan imitando a los adultos. Ustedes deben saber, hay niños que en casa hacen como hace el maestro. O hay niños que en casa de pronto se aparecen con un vestido o algo que es de la mamá o del papá y quieren poner. Pero son niños extremadamente competitivos. Cuando estamos pensando en estos niños, también necesitamos pensarlos o entenderlos desde su desde lo que piensan, su mentalidad. Ya ellos usan una mayor cantidad de palabras. Usan hasta pueden estar usando hasta 2000 palabras. Fíjense que hay un concepto en psicopedagogía que el niño a los 3 años, y ya estamos hablando de los de 4, ya almacena en su cerebro casi toda la información que va a utilizar durante toda su vida. Así que ya ese niño tiene un background de palabras que conoce, aunque no las repita correctamente y aunque no
las use todo el tiempo, pero ya puede entender su significado, puede recordar nombres, a veces ya sabe por dónde vive, por el parque, por la iglesia, puede hacer estos señalamientos y comienza a aumentar su periodo de atención. Se dice también que los niños prestan atención de 2 a 3 minutos por cada año de vida, así que ya estos niños pueden prestar más tiempo de atención. Quieren hacer nuevas cosas, se divierten. A veces encontramos niños en esta edad que les decimos, se cree gracioso, se creen que pueden hacer juegos, que pueden hacer gracias. Así es como entonces estamos viendo a los niños en sus características físicas. Estos niños de 3 a 4 años muestran mayor y mejor coordinación muscular. Desarrollan una delicada coordinación motora. Ya pueden usar, ya quieren recortar, quieren trabajar con pelotas, pueden usar pelotas y hacer juegos de lanzamiento y ya ellos pueden hacerlo mejor. Ya pueden caminar hacia atrás sin perder el equilibrio, tienen coordinación entre donde ponen su ojo, pueden poner también sus manos. Comienzan a gustar de las comidas preferidas. Esta es una muy buena etapa para utilizar la enseñanza, y esto se da cuando se dan cursos completos para atender al niño preescolar, como el niño preescolar aprende a través de sus sentidos, usa sus sentidos para aprender, pero en esta etapa también tiene una mayor necesidad de movimiento. Los niños más pequeños, los de 3 años, todavía son haraganes, están cansados, no quieren hacer muchas cosas, pero estos de 4 y 5 años tienen más actividad física. Entonces, llegamos a los niños de edad escolar. Y estos niños van desde los 6 años hasta los 12 años. Fíjense, cuando se está dando un curso, no hablamos de esta edad como una sola clasificación, ¿verdad? Hablamos de los subdividimos. Y la subdivisión que normalmente también se hace en la iglesia en niños de 6 a 8, 8 a 10 y 11 y 12, que ya son los niños que van entrando, a esto se les llama preadolescentes. En las iglesias, por ejemplo en los Estados Unidos, las divisiones son por grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, pero asocian y tienen que ver con todas estas características que les estamos hablando. Pero ahora les vamos a hablar de estos niños como un todo, los niños de 6 a 12 años, que son los niños escolares y que tienen características muy específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de sus características físicas, las tenemos que unir con sus características, o en este caso las vamos a unir con sus características sociales, con la interacción que ellos tienen con el medio. Estos niños son activos, son enérgicos, tienen mucho entusiasmo, ya no los de 11 y 12, que ya entran en esa etapa de la ambivalencia que precede a la adolescencia y que luego se caracteriza y profundiza en la adolescencia, pero están en el proceso de crear relaciones y en general son leales con sus amigos. Aquí todavía se ven niños y niñas que son amigos. Ya en 11 y 12 años, bueno, pues ellos comienzan a preferir andar varones con varones, niñas con niñas. Pero son cambios que vamos observando y que no todos ocurren como en el libro. Tienen que ver con las características que cada uno de ellos tiene en sí mismo. Pero normalmente, sobre todo ya cuando están a los 11 años, no quieren llamar la atención, no quieren ser comparados con otros niños, se sienten más cómodos participando en un juego que contestando preguntas.
Entonces el maestro tiene que ser muy hábil en cuáles son los métodos que va a utilizar, porque en esta edad estos niños están comenzando a hacerse más responsables de sus actuaciones, de la manera en que ellos viven. Cuando estamos pensando en sus características espirituales, bueno, ya no es como los niños pequeños, ya ellos tienen una mayor oportunidad de información y de aprendizaje. Ya están desarrollando sus valores, las cosas que para ellos son importantes, y están pensando en función de lo que está bien y lo que está mal. Ellos no piensan esto es bueno o esto es malo, sino esto es correcto, esto es así o esto no es así. Empieza la edad escolar, bueno, ya están con todo el trabajo académico en las escuelas, empiezan a memorizar versículos bíblicos, aprenden a aplicar las verdades bíblicas, sobre todo comienzan a tener preguntas sobre la salvación. Pueden formular preguntas muy serias sobre la religión. Por ejemplo, estábamos conversando en familia y un sobrinito le estaba preguntando a mi hermana, tía, ¿cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? Y cosas relacionadas ya con la fe. Y él está en este rango de edad. Pueden seguir ejemplos de la Biblia. Cuando les damos lecciones bíblicas, es muy seguro que ellos van a reforzar el valor de David, la lealtad de Daniel, el compartir del niño que tenía los panes y los peces, y pueden ubicar ya los libros de la Biblia. Hay canciones y hay formas de que ellos puedan aprenderse a esta edad. Y si se aprenden a esta edad, los textos, la ubicación de los textos de la Biblia, les aseguro que ya no lo van a olvidar. Ya van a saberse. Hay personas adultas que no conocen los textos bíblicos, pero si ellos lo aprenden a esta edad, ya no lo van a olvidar. Pueden pronunciar algunos de los nombres de los personajes relacionándolos con los lugares, o el tema en que se trató en la Biblia. Cuando estemos en la clase de métodos, estaremos viendo los niveles del aprendizaje para que podamos entender cuándo usar las verdades de la Biblia en función de la enseñanza. Y ellos mismos ya están hábiles, están aptos para poder descubrir las verdades en un pasaje. Así que emocionalmente ellos ya están en la oportunidad de hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Aquí para nosotros la pregunta es ¿qué percibo? Pero esa no es la pregunta que se va a hacer el niño. Esa palabra no está en su vocabulario, pero ¿qué observo? ¿Qué veo? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pienso de esto que me están enseñando? ¿Qué siento en relación con esto que me están enseñando? ¿Cómo voy a actuar? ¿Y cuál es el resultado? Y eso es exactamente los niveles del aprendizaje que los vamos a estar viendo más específicamente en otra de nuestras clases. Así es que emocionalmente ellos están creciendo en el concepto del yo. Por eso es lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo pienso. En ocasiones pueden ser muy testarudos, muy obstinados cuando quieren demostrar su independencia, cuando quieren demostrar que ellos pueden hacer las cosas y pueden ser extremadamente testarudos. Pueden ser ansiosos, retraídos, tienen tendencia a quejarse, son muy quejosos y a veces no quieren hacer cosas nuevas, quieren hacer lo que ya ellos saben, pero son muy susceptibles. Como maestros tenemos que tener esto en mente. Ellos son muy susceptibles y puede crearse conflictos fácilmente cuando estamos en clase. De manera general,
y cerrando nuestra información de clases, el maestro debe tener claridad en aquellas cosas que hacen que la vida del niño no sea agradable, cosas que le dan miedo, por ejemplo. Algunos temores frecuentes que tienen los niños, temen, sobre todo los niños mayores, temen al rechazo, temen a que su grupo no los vea bien, temen al rechazo de sus padres y notan cuando hay rechazo en la familia. Tienen miedo a las enfermedades. No podemos culpar a un niño. Nosotros los adultos tenemos miedo. No podemos culpar a un niño que tenga miedo a las enfermedades. Tienen miedo a la muerte. Más cuando ellos han tenido que enfrentar los procesos de una familia o de la sociedad cuando hemos vivido experiencias de muerte. Tienen miedo a los animales raros y a veces son a los animales más pequeños. Le tienen miedo a las arañas, a las cucarachas, a los alacranes. Tienen miedo a las tormentas y a los desastres naturales porque y este miedo viene de lo mismo que le infundimos los mayores. Tienen miedo que sus padres o que su maestro pueda enojarse. Así que con todo este contenido que vas a hacer, te vamos a dejar una planilla o una plantilla que te va a ayudar a identificar las características que tienen los niños de tu clase. Entonces, en esa plantilla tú solo vas a tener que guiarte por las instrucciones y vas a llenar. Ahora, después que llenes la plantilla, vas a usar un cuaderno, vas a usar un folleto, un libro, lo que quieras, o vas a hacer un mural donde vas a crear un mapa de tu clase. ¿Cómo vas a hacer este mapa? Creando un perfil sencillo de cada niño, cómo es tu niño, cómo es ese niño, la edad que tiene, cuáles son las características de las que has aprendido, que observas en él, y añade en ese mapa alguna anécdota que confirme su comportamiento de acuerdo a sus características. Haz una evaluación de ese perfil y compártela si tienes otro maestro que te ayude en la clase, compártela con el maestro, pero compártela también con los padres, porque esto es bueno. Esto lo hacemos cuando trabajamos en guarderías, orientamos a las personas que trabajan en guarderías que vayan comunicando y trabajando los procesos de acuerdo a la edad que los niños van teniendo con las familias. Entonces, esto lo puedes hacer también en la clase y te va a servir realmente. Ahí está mi contacto, cómo me pueden encontrar, cualquier pregunta que necesiten hacer sobre el contenido, el trabajo que van a hacer, si quieren me lo pueden enviar al correo, al Gmail, me lo pueden enviar y podemos tener retroalimentación donde pueden encontrar más contenido de clases. Ahí está la dirección de la academia y para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes este tiempo de clases y esperamos vernos en la próxima clase.